Hola Piscis, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí en el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora y las que vienen para nosotros. Si tú quieres que yo ore por ti, manifiéstalo a través de los comentarios del video. Yo responderé en la menor brevedad posible. Te quiero muchísimo, mi Piscis. Te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Esta es una lectura intuitiva, especialmente diseñada para ti, totalmente diferente a todas las demás. Quiero que conectes ya mismo con tus guías espirituales para que te lleven esas palabras de poder, ¿ya? Por cualquier situación de economía, si estés soltero o estés en una pareja. También te quiero invitar a que te quedes hasta el final del video, así nos apoyas. Vamos a comenzar esta lectura con un mensaje súper especial para ti. Te están diciendo que entenderás tú el misterio del alma. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué te suceden o te dejan de suceder ciertas cosas? Bueno, también te están invitando a que seas fiel a aquello que tú amas, aquello que tú quieres. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo: yo me amo, yo me supero, yo avanzo, yo soy salud, dinero y amor. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, ahora vamos con nuestras lecturas para economía, para solteros y para parejitas. Vamos a comenzar con nuestra economía y quiero que pienses ya mismo en esa situación de tu economía, ya sea trabajo, ya sea estudio, ya sea inversiones, cualquiera de esas situaciones que estés viviendo tú en este momento. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram también. Bueno, vamos a bajar un poquito las cartas para que queden mucho mejor organizadas. Bueno, con respecto a tu economía, hay problemas que siguen, hay problemas que continúan. Te dicen las cartas que seas prudente en hablar, en decir con ciertas personas aquello que tú ganas, que no ganas, lo que haces y lo que no haces. Son personas que no están tomando nada bien esta situación, como que tú les hablas unas cosas y te forman más problemas. Son personas que realmente están haciendo que este aspecto de tu vida se convierta en todo un dolor de cabeza para ti. No lo permitas así, de esa manera. Tú eres una persona que tiene muchas cualidades bastante buenas, como te digo, un don de poder, no, de dirigir a otras personas, de liderazgo, es la palabra correcta, y eso causa muchas envidias en las demás personas que te rodean. Entonces, si tienes que alejarte de personas, de lugares, de costumbres, de situaciones que no te beneficien absolutamente nada para ti, hazlo, mi querido amigo o amiga, porque son personas que no te van a dejar en paz. Bueno, y si es algo totalmente inevitable, vas a tener que confrontar la situación. Mira, tú vas a tener, en un futuro más bien cercano, vas a tener la suficiente claridad mental para salir de todos estos problemas, de todas estas dificultades. Vamos para adelante, no te desanimes, persevera, sigue adelante. Mira que tú vas a lograr cumplir todos tus sueños y tus deseos. Hay una persona mayor que te presiona a ti para hacer lo que esa persona quiere. No, así no es la manera. Listo, tal vez tú lo puedas perder todo en algún momento, pero tú vas a renacer como el ave fénix. Digas, bueno, hoy tenía trabajo, mañana no lo tengo, hoy tenía esto, no. Pero mira, va a ser algo como un remesón que va a haber en tu vida, pero es porque viene algo totalmente maravilloso para ti. ¿Listo? Esas personas que te estoy diciendo acá arriba, esta carta del tarot egipcio me lo confirma. Son personas que se están aprovechando de ti, personas que se aprovechan de tu buen corazón, de tu paciencia, de que tú les tienes calma, de que tú tal vez no les dices nada, que tal vez no reaccionas. Pero eso no debe ser así, de esa manera, mi querido amigo y amiga. Defiéndete de una manera sabia, de una manera justa, respetuosa, con mucho amor, con mucho cariño por ti mismo especialmente, pero por favor, no permitas que te pisoteen, que te sigan pisoteando. Y del lugar que tengas que salir, no tengas miedo, no tengas temor, porque puede venir algo maravilloso para ti, algo totalmente diferente. Es muy seguramente que después de que tú salgas de esa situación, de ese lugar, trabajo, lo que sea, y digas después, cuando estés en un lugar mejor, vas a decir, bueno,
¿Por qué no sucedió esto antes? Bueno, yo te digo porque ese era tu camino, ese era tu proceso, pero ahí está tu decisión. Bueno, si seguir o no seguir ahí donde tú estás en este momento. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo yo sano, yo me libero y yo avanzo. O escribe hecho está en los comentarios del video. Bueno, ahora vamos con la lectura para mis solteritos, para mis solteritas, a ver qué me les dicen las cartitas a ustedes en este día de hoy. ¿Qué pasa con ustedes, mis queridos amigos y amigas? Hay personas que me les hacen a ustedes la vida de cuadritos, demasiado conflictivos con ustedes, mis queridos amigos o amigas. Evalúa muy bien si el lugar donde estás es donde tú realmente quieres estar con esas personas, en ese lugar, si es realmente ya listo y si es algo inevitable para ti, vas a tener que confrontar esa situación y ponerles un estate quieto, poner tus límites con estas personas, hacer ¿cómo te digo? ¿Cómo es que le dicen esto? A la ley del hielo, ¿listo? Muy diplomáticamente, muy respetuosamente, pero así, a la distancia, mi querido amigo y amiga, si te es imposible alejarte físicamente en este momento de esas personas. Bueno, en un futuro más bien cercano, vas a tener que, no sé, ya mismo te lo voy a anunciar. Alguna cuestión económica no va a ser muy clara. Bueno, tal vez algún negocio, alguna cuestión en la cual tú te involucres o te quieran involucrar, que todo esté en regla, que todo sea legal, no te quedes con la primera palabra que te digan, averigua en medios legales, en medios estatales, si eso que te están queriendo ofrecer es algo real, porque te pueden estar haciendo perder dinero, mi querido amigo y amiga. Haz acopio de tu sabiduría, de tu firmeza para poder decir que no a ciertas situaciones que te pueden estar perjudicando. Este angelito te dice, el retiro avivará tu corazón. Bueno, lo que te estoy diciendo, aléjate de personas tóxicas, de situaciones tóxicas. ¿Listo? Mira, estas personas van a quererte poner a ti en peligro así total. Bueno, te van a querer así como quitarte de la estabilidad que tú tienes en este preciso momento. Defiéndete tú con capa y espada, defiende lo que es tuyo, defiende tu estabilidad, la tuya y la de tu familia, con mucho respeto, con mucho amor, con mucha sabiduría, pero hazte valer y a respetar tus derechos. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo yo me valoro, yo triunfo, y cúbrete con el santo manto de el arcángel Miguel, el arcángel Rafael. O sea, muy especialmente te quiero pedir que hagas eso. Bueno, que pidas su protección, su asesoría, su sabiduría para que puedas tomar las mejores decisiones y que alejen a esas personas malvadas de tu camino. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo hecho está, para que todo se haga de esa manera a tu favor. Bueno, ahora vamos con la lectura para las parejas. Quiero que pienses ya mismo en tu persona especial. La puedes nombrar en voz alta, en voz baja, conéctate con él o con ella. No importa si estás en contacto cero, y recuerda que esa también podría ser una lectura en espejo en este día de hoy. Con respecto a esa situación, me dicen las cartas que hay una solución positiva para ti. En este preciso momento, en este instante, hay una situación que se está presentando entre ustedes dos y que podría generar bastante desilusión. ¿Listo? Hay ciertas verdades que ustedes dos deben sacar a la luz. Yo digo que cuando uno tiene una pareja, hay cosas que la pareja debe saber, otras que no la debe saber, porque todos tenemos derecho a nuestra intimidad. Por muchos años que llevemos con alguien, hay cosas que nadie sabe, solamente nosotros, y que así deben permanecer, pero hay otras que sí se deben saber. Por ejemplo, los hijos no se los debe esconder, tu situación económica tampoco la debes esconder, tus problemas, tus dificultades no las debes esconder con tu persona especial. Ya los amores del pasado, lo que haya pasado con tus relaciones amorosas en el pasado, eso sí ya es cosa solamente tuya, a menos que afecte en tu presente. Bueno, entonces todo lo que ustedes estén pasando va a tener solución y tiene solución, pero la condición es esta. ¿Listo? Que hablen con la verdad,
que hablen con claridad el uno con el otro. Listo, van a tener también el apoyo de personas que realmente los aman, de personas que realmente los quieren y que los quieren ver a ustedes dos juntos. Se van a tener que liberar. Listo, van a tener que permitir que otras personas solucionen sus propios problemas, sus dificultades, no estar ustedes tan ahí encima queriendo solucionar la vida a todo el mundo. Listo, dejen que otros vivan sus vidas, que otros solucionen sus problemas, bueno, a menos que sean sus hijos ya menores de edad, a menos que haya alguien que esté a cargo de ustedes y que ustedes, esa persona dependa de ustedes económicamente, moralmente. Bueno, ahí sí ustedes tienen que responder como padres, como hermanos, como hijos, como lo que sea, pero que tampoco interfiera la relación de ustedes ya. Pero esas personas que viven ahí pegadas de ustedes, que ya son mayores, que ya tienen sus propios trabajos, sus propias vidas y todo eso, y quieren recargarse con ustedes, recargarlos a ustedes con problemas, no. Van a tener que poner ustedes dos límites definitivamente. Sean justos el uno con el otro, obren con humildad el uno con el otro. Humildad no quiere decir dejarse humillar, ¿no? Humildad quiere decir ponerse en los zapatos de los demás y tratar a los otros como quisiera que nos trataran a nosotros mismos. Mira, hay una persona de poder que está alrededor de ustedes que los quiere mucho. Déjense ayudar de esa persona, definitivamente. Listo, es una persona que influye de una manera positiva, que realmente los quiere y que los quiere apoyar. Bueno, lo de ustedes es algo sincero, es algo bonito, es algo que va a crecer, es algo que va a avanzar, pero es necesario decir esas verdades que tienen que decirse. Váyanse unos días o unas horas o lo que ustedes puedan, estén juntos por allá en un parque, en el mar, en el río, bueno, como sea, cuidando una mascota, cuidando plantas, lo que sea, algo que tenga que ver con Madre Tierra. Vayan y verán que van a tener una experiencia bonita. ¿Listo? El trabajo que ustedes le impriman a esta relación, la energía que ustedes le pongan a esta relación les va a traer frutos, y frutos muy abundantes en todos los aspectos de su vida. No tengan miedo de hablar con amor, con paciencia, con sabiduría, pero hablen, mis queridos amigos y amigas. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo: mi pareja y yo sanamos, avanzamos y triunfamos. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad. Vamos para adelante, mis queridos y mis queridas Piscis. Los quiero muchísimo.